Queridos hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradeciendo a Dios por un día más de vida y por la oportunidad de poder compartir con ustedes el mensaje de la bendita palabra de Dios y poder llegar a los corazones de todas las personas que cada día gentilmente entran a las páginas sociales de este ministerio y reciben la palabra de Dios que estamos predicando, así también como las ministraciones que se realizan todos los días. Vamos a hacer una corta oración para compartir el mensaje de la mente. Padre Celestial, te damos gracias. Te pedimos que tu palabra viva y eficaz sea predicada con poder, sabiduría y denuedo. Y la ventana de los cielos en esta hora se abra para que toda clase de milagros, sanidades, prodigios, señales sean hechos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el libro de Mateo 22:37 dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y los profetas, en estos dos grandes mandamientos. Ahora, aquí tenemos, según las Escrituras, tres áreas de la vida de un ser humano. Tenemos el corazón, tenemos el alma y tenemos la mente. De cierto, no estamos hablando del corazón físico, que es el que bombea, el órgano que bombea sangre en nuestro cuerpo. En realidad es un paralelo muy perfecto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la vida del hombre está en la sangre, por eso la única cosa que se nos prohibió fue comer sangre y ahogado. ¿Por qué? Porque el Señor dijo desde el Génesis: no comerás carne con su vida. Así que ese es el paralelo, no es el órgano que bombea sangre, no es el órgano que es el principio de vida del ser humano, sino es el principio de vida espiritual, en una forma paralela cuando habla del mundo espiritual. Así es. Y cuando habla del alma, dice la Biblia que es el centro de las emociones, como cuando Jesús habló acerca de un rico insensato que decía en el libro de Lucas capítulo 16, él decía: alma, come, bebe, regocíjate, porque muchos bienes tienes guardados para mucho tiempo. Y una voz del cielo le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo mismo dijo Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní, que se había llevado a los hijos de Zebedeo y a Pedro para que le apoyaran en ese momento tan difícil cuando él sabía que lo iban a arrestar. Y dice la Biblia que cuando él regresó de la oración en ese lugar, los encontró dormidos. Entonces les dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte, no podéis velar conmigo ni siquiera una hora. Imagínense. Así que podemos encontrar muchos pasajes bíblicos donde habla que el centro de las emociones y sentimientos están en el alma que la tiene el impío y el alma que la tiene el creyente también. Quiere decir que ambos tienen sentimientos, de otra forma seríamos como robots. Todos tenemos sentimientos: amor, odio, rechazo, resentimiento, todas esas cosas emanan del alma. Y por último, la mente. ¿Qué cosa es la mente? Ese es el tema principal de este día. En 1 Corintios 2:16 dice: ¿quién entenderá la mente de Dios? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es una linda reflexión, hermanos. Tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿qué cosa es la mente? La mente es un elemento emergente del cerebro. El cerebro es una supercomputadora que tiene el privilegio o la capacidad de poder decidir, pensar, razonar, darnos ilusiones, nos permite recordar, ahí funciona la memoria también, es la que forma el carácter del hombre y la voluntad de éste también. Entonces la mente es un elemento muy importante porque las acciones de los hombres, nuestras acciones son el resultado de nuestra manera de pensar. Así que
Una persona que no tiene mente o que la ha perdido, como le llaman orate, loco, endemoniado, no puede razonar, no puede decidir, no tiene control de sí mismo y cosas como estas que nosotros ya conocemos. Entonces, ¿qué cosa queremos aprender acerca de la mente? Lo primero que queremos entender, hermano, primeramente que al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, nos hacemos sus hijos, dice Juan 1:12, los que le recibieron y los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. A partir de ese momento, 1 Corintios 6:19 dice que nos convertimos en templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenemos de Dios y que no somos nuestros, sino que hemos sido comprados por precio. Significa que ahora Él vive dentro de nosotros y su influencia sobre mi manera de pensar es bastante importante. Tenemos dos fuentes de influencia, la influencia que viene del mundo alrededor, todo lo que nos rodea, y la influencia que viene de parte de Dios cuando nosotros nos acercamos a Él a través de la oración y a través de su palabra. Todas estas fuentes poderosas de influencia generan la formación del carácter del hombre, de la conducta del hombre, y son las que funcionan directamente sobre el deseo y la voluntad de este mismo. Por eso es tan importante que la Biblia nos hace entender que tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente. Ahora, la mente, hermanos, como tiene todas estas funciones que hemos mencionado antes, como es razonar, decidir, pensar, de llamar a la voluntad y todo esto, necesitamos que nuestra mente sea poderosamente bien enseñada y bien influenciada. Significa que si nosotros somos influenciados con las cosas del mundo, viendo pornografía, viendo novelas, viendo cosas contrarias, nuestra manera de pensar se va a ver afectada, nuestra conducta también va a ser afectada por los pensamientos que van a proyectar todas estas cosas que estamos aprendiendo. Por eso Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando usted guíe el camino de sus hijos a través de la palabra de Dios, guíe el camino de sus familiares, guíe el camino de la iglesia por medio de la palabra de Dios, su mente, su conducta, sus decisiones, su comportamiento va a ser bien dirigido por la palabra del Señor. Cuando tenemos otro tipo de influencia y las pasamos todo el tiempo metidos en cosas que no convienen, nuestra mente se va a ver afectada. Porque, hermanos, aunque usted no lo crea, la palabra de Dios nos alimenta. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación. Así que nuestra mente tiene que ser enseñada, nuestra mente tiene que ser influenciada de forma positiva. Tenemos que enseñar a los hijos a pasar tiempo con Dios, tenemos que enseñar a la iglesia a influenciarse por la palabra de Dios en su comportamiento, en su conducta, en sus decisiones, para que ésta tenga un completo cambio, una completa transformación en su conducta, y sus decisiones y su voluntad se vean poderosamente influenciados por el bien de la palabra de Dios y por el bien que genera el trato con el Espíritu Santo. Ahora mire, el cerebro es una supercomputadora que se encuentra ligada a un receptor. Ese receptor se llama cerebelo. El cerebelo está ligado al cerebro por unos filamentos nerviosos llamados retículas endoplasmáticas. Estos filamentos nerviosos están conectados con el sistema sensor del ser humano. Quiere decir que los sentidos del hombre o los sentidos de la mujer le envían la información al cerebelo, y este a su vez le envía la información al cerebro. Nuestro tacto, gusto, olfato, vista, todos esos sentidos y el oído son los que le dan el concepto de lo que nos rodea. ¿Entienden eso? O sea, eso nos enseña la ciencia, nos enseña que el hombre está conectado a los sentidos, y estos a su vez le dan la información al cerebelo, y el cerebelo la transmite al cerebro,
y le da toda esa información al cerebro. ¿Y el cerebro qué hace? La archiva, la recuerda, la califica, la cataloga, la analiza, y de ahí salen nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Por eso es tan importante, hermanos. Y cuando usted duerme, esas retículas endoplasmáticas se desconectan. Así que usted puede recibir información en el subconsciente a través de los sueños, por revelación de sueños, como dice Job 33:14, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el hombre se adormece sobre su lecho, Jehová le revela su consejo. O sea, tenemos una influencia también al estar desconectados del cerebro. Y eso es lo que el hombre muchas veces necesita para poder descansar, porque uno ha tenido una fuerte actividad desde un día entero, donde ha usado su capacidad pensante, donde ha usado su capacidad para evaluar, para recordar y todo lo demás, y se siente agotado y necesita reposar. Durante la etapa de reposo, Dios también nos revela cosas. Durante la etapa de reposo, cuando estamos desconectados del cerebelo, de los sentidos y de lo que nos rodea, Dios también nos revela cosas sobrenaturales a través de, hermanos, de los sueños. Así que esa es una buena herramienta por medio de la cual Dios también habla a sus hijos. Pero lo más importante que tenemos que entender en esta noche es que necesitamos influenciar nuestros pensamientos, que necesitamos influenciar nuestra manera de pensar de forma positiva. Por eso tenemos la palabra de Dios, por eso tenemos una relación con Dios a través de la oración, por eso tenemos la poderosa ayuda del Espíritu Santo que genera una poderosa influencia en nuestra manera de pensar. Mire lo que dice la Biblia. En el libro de Romanos, capítulo 7, 22, dice: en el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que la mente también es atacada. ¿Cómo es atacada la mente? Dice la Biblia en Efesios 6:16. Es atacada con dardos de fuego. ¿Qué son dardos de fuego? Son pensamientos que no vienen de Dios. Dígame, ¿el desánimo viene de Dios? ¿El deseo de no orar viene de Dios? ¿El deseo de no congregar viene de Dios? ¿La duda viene de Dios? Definitivamente no. Pero Satanás utiliza estas herramientas para bombardear la mente. La Biblia dice inclusive, si usted lee el libro de Santiago en el capítulo 1, dice: somos atraídos y seducidos, en el verso 12, de nuestra propia concupiscencia. O sea, Satanás no te puede obligar a hacer algo. Los demonios tampoco pueden, pero pueden bombardear tu mente para seducirte, para que hagas algo impropio, indebido, para que hagas algo que no debes. Por eso es importante que el hombre conozca que la mente necesita ser enseñada. Por eso Proverbios 22:6 dice: instruye al niño y será, dice, y no se apartará de esa enseñanza aunque fuere viejo. Por eso tenemos que enseñar en forma positiva, que el tiempo que tenemos que pasar, no solamente pasándolo con juegos en el internet, no solamente viendo novelas y cosas que no son buenas, y viendo cosas que solamente generan, hermanos, corrupción, que generan en nosotros cosas negativas. Tenemos que alimentar nuestra mente con cosas buenas. Tenemos que juntarnos con gente positiva, con gente que le gusta la palabra de Dios, que ama la obra del Señor, que lee la Biblia, que está interesado en aprender de ella, que se alimenta con ella. Porque si mi mente está sana, todo lo demás se lo está. Porque mi mente va a tomar decisiones en bendición, va a tomar decisiones en victoria. Y vamos a ser bien conducidos, porque de ahí viene la voluntad y el carácter del hombre. ¿Cómo formas el carácter del hombre? Conforme a las enseñanzas que éste recibe, conforme a la manera como lo preparas, cómo lo instruyes, cómo lo enseñas. Bendito sea Dios. Y ahora entiendan que al aceptar a Jesús como Salvador, ya no tenemos la mente del mundo, tenemos la mente de Cristo. Y aunque ambas influencias trabajan poderosamente sobre la mente, y eso lo vemos en 2 Corintios 4:16, por tanto no desmayamos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el nuevo se renueva día a día.
La influencia de fuera, de lo que nos rodea, es poderosa, pero más poderosa es esa renovación que recibimos todos los días con la palabra de Dios, esa renovación que recibimos todos los días con el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que seamos santificados en estas tres áreas. Por eso la Biblia dice que el Dios de paz os santifique por completo espíritu, alma y cuerpo, hermanos. Y necesitamos, para que eso funcione, que nuestra mente sea poderosamente instruida y que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, porque en eso radican los dos mandamientos más importantes de las Escrituras. Usted necesita alimentar su mente con cosas buenas, usted necesita alimentar su mente con cosas de bendición positiva, cuando usted se llena de la palabra del Señor, cuando usted se llena de la presencia del Espíritu Santo, sus decisiones son acertadas, sus decisiones son en bendición. Dios mismo le va a conducir por camino de justicia, por senda de bendición, por camino de victoria. Cuando empezamos a llenarnos de cosas contrarias, cuando empezamos a alimentar nuestra mente con cosas negativas, hermano, vamos a terminar. Si andamos con chismosos, terminamos chismosos. Si andamos con gente perdedora, nos vamos a volver unos como ellos. Tenemos que andar con hombres de Dios, con mujeres de Dios que amen la obra, no con criticones, no con murmuradores, no con detractores, no con gente que lo único que hace es señalar y hablar mal de los demás. Necesitamos gente que ame la obra de Dios, que quiera crecer espiritualmente. Y todo radica en cómo es usted instruido y cómo es usted enseñado. Yo espero que esta reflexión que hemos podido compartir en esta hora haya sido de mucha bendición para ustedes y para mí, y podamos recepcionarla en nuestro corazón, podamos meditar en cada pasaje que se ha compartido, podamos leer la Biblia y corroborar que todo lo que hemos compartido está escrito ahí. Vamos a orar para despedirnos de este lugar, más no de su presencia. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra que hemos compartido, que sea de bendición para todos mis hermanos y hermanas que están viendo estas páginas sociales, que sea de mucha bendición para su vida, que todos salgan muy edificados, bendecidos, cala honda en el corazón de todos los que están escuchando este mensaje y pueda animarlos, alentarlos y fortalecerlos en la fe, en el bendito y poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente.